poder escuchar la voz del hermano o de la hermana que tenemos a un lado dando gloria a Dios. Nada se compara, hermano, a ese tiempo en la alabanza, estando aquí como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Sean bienvenidos todos. Vamos a la palabra. Seguimos con nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie, hermanos? Hacedores de la palabra. Si hubiera un subtítulo, dijimos, viviendo una fe práctica. Te invito a ir a Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25. Permítame un momento, una disculpa, hermanos, no quiere abrir esto. Santiago 1, verso 22 al 25. Estamos ahí, hermanos. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Santiago 1, verso 22 al 25. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito, queremos darte gracias por este día, por este domingo, Señor. Hoy mucha gente este día, Señor, toma este tiempo para tantas actividades, Padre, pero tú nos bendices, Señor, porque nos permites que nos reunamos como tu iglesia para escuchar, para estudiar tu palabra, Señor. Sabemos que hoy seremos expuestos una vez más a tu consejo. Por ello te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos prepare nuestro corazón, que prepare nuestro entendimiento para recibir tu palabra que nos has de enseñar hoy, Señor, y recibirla con humildad en nuestro corazón. El Señor no podría hacerse nada aquí y yo no podría hacer nada al frente si tu Espíritu Santo no es con nosotros, Señor, conmigo. Te pido que me des de esa dirección necesaria, Señor, y te rogamos que nos edifiques a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, y porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. La semana pasada, hermanos, inicié con algunas preguntas que nos llevaban a reflexionar
acerca de lo que es un verdadero creyente. Inicié con las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos saber que una persona es salva? ¿Cómo podemos saber que una persona es verdaderamente un hijo, una hija de Dios? ¿Cuáles son esas evidencias de que una persona es verdaderamente un seguidor de Jesucristo? Iniciamos con esas preguntas y hoy también podemos iniciar con ellas, hermanos, porque Santiago ha venido instruyéndonos. Santiago ha venido enseñándonos acerca de las evidencias que hacen que una persona muestre que es un seguidor de Cristo. ¿Sí? Evidencias que le distinguen como un verdadero creyente. Y en estas enseñanzas que hemos tenido en estos domingos, en esta serie, hermanos, Santiago nos ha mostrado características importantes de el que sigue a Cristo. Y nos ha dicho que el creyente sabe que las pruebas lo llevan a crecer. También nos ha dicho que el creyente pide a Dios sabiduría para afrontar esas pruebas. Pero también el creyente sabe que su gloria es ser hijo de Dios, porque está consciente que esa es su posición, la posición que tenemos en Cristo. Otra de las evidencias que hemos aprendido por medio de Santiago es que el creyente enfrenta las pruebas como un hijo de Dios, con la actitud correcta, sin permitir que el pecado llegue a su vida para convertirlas en una tentación. También hemos aprendido que el creyente está preparado precisamente para enfrentar esas tentaciones. El creyente también, cuando cae en ellas, no culpa a Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni nadie puede tentar al Señor. También hemos aprendido por Santiago que el creyente recibe la palabra con mansedumbre en su corazón y lo hace con una actitud correcta. Si hay algo que es recurrente, y lo digo tristemente recurrente, de escuchar acerca de las personas que se dicen ser cristianos y que no llevan una vida correcta, es que les llegan a llamar hipócritas, hablando de un testimonio incorrecto en la vida de un creyente. Esta sección ahora, hermanos, que vamos a estudiar, Santiago muestra, expresémoslo así, una repulsión hacia la hipocresía de aquellos que profesan ser creyentes, pero que no viven lo que escuchan en las enseñanzas. Las fuertes palabras que Santiago describe aquí en contra de la hipocresía, en esta sección, nos llevan a entender algo, hermanos. Nos llevan a entender que un aspecto importante de una vida fiel, una fe real, de una vida real en Cristo, es la disposición que tenemos para escuchar, para realmente escuchar a Dios, pero también tener una actitud correcta de aceptar con humildad esa palabra y luego actuar, es decir, hermanos, vivir bajo esa verdad que el Señor nos enseña a través de la exposición de su palabra. Es decir, hay una evidencia espiritual que manifiesta que una persona es verdadero creyente, un verdadero seguidor de Jesucristo, y eso es la obediencia al Señor, la obediencia a Dios, la obediencia a nuestro Dios, la obediencia a su palabra, a su voluntad, hermanos, la cual está reflejada aquí en las Escrituras. Por eso el título de hoy, hermanos, oidores, pero también hacedores. Oidores, pero también debemos ser hacedores. ¿De qué? De la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver tres elementos, hermanos. Tres elementos que nos muestran la gran importancia de ser oidores, pero sobre todo hacedores de la palabra de Dios. En primer lugar, veremos el primer elemento, una orden muy clara. En segundo lugar, veremos una advertencia muy importante. Y en tercer lugar, veremos una enseñanza que nos trae bendición. Número uno,
una orden muy clara, una advertencia muy importante y una enseñanza que nos trae bendición. Veamos la número 1, Santiago 1:22. Perdón, una orden muy clara. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra. Una pausa aquí. Inicia Santiago con esta palabra, pero. Santiago comienza su frase con un pero. ¿Qué nos indica eso, hermano? Nos está indicando un cambio en el modo de actuar. Es decir, indica que hay algo, hermanos, que hacer que aún no se está haciendo. Porque recuerde que Santiago viene de enseñar, hermanos, que los hermanos en la fe, los hijos de Dios, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos ¿para qué? Para airarnos, para caer en enojo. Santiago viene de escuchar, de enseñar esto que estudiamos la semana pasada, y él nos enseñaba, nos decía, porque en el enojo no podemos obrar la vida recta que Dios desea. Enojados no podemos complacer o no podemos alegrar a Dios con nuestra manera de vivir. Eso viene de enseñar Santiago, y él dice, así que la vida que tenemos, hermano, debemos limpiarla de lo malo, nos dijo Santiago, de todo lo sucio, y recibir con humildad la palabra de Dios que ha sido implantada, ¿en dónde? En nuestros corazones. Vienen estas enseñanzas, anteceden a nuestra porción que hoy estudiamos. Santiago viene a afirmarnos y enseñarnos esto, pero hay algo más por hacer. Hay algo más, por eso inicia con un pero. Es decir, hay algo que falta, que todavía Santiago no menciona hasta donde hemos ido, y hoy nos lo va a recordar, ¿sí? Y entonces es un escuchar y un recibir. Ya lo estudiamos. Escuchar la palabra con atención y recibirla con una actitud correcta, en humildad. Pero ahora Santiago va por medio de una orden a hacer evidente algo más, una evidencia más. El hacer. El hacer en nuestra vida como seguidores de Cristo. Es decir, es actuar. Por eso dice, pero ser. Esta palabra, este verbo, ser, es un imperativo. ¿Qué significa? Un mandato. Es una orden de Dios para la vida de nosotros, de todo creyente. Dios está ordenando por medio de Santiago. Esto significa, sean continuamente, este verbo está diciendo, ustedes creyentes sean continuamente o sigan esforzándose por ser, ¿qué? Dice, hacedores. Porque esa palabra, hacedor, es practicar, es actuar, hermano. En griego tiene esta palabra hacedor, tiene varios verbos que hacen referencia a el hacer. El que aquí se usa, poieo, es de donde viene la palabra poema. Es hacer. Es como un pintor. Un pintor hace una obra de arte usando pinturas. Está su lienzo, tiene una inspiración, por llamarlo de alguna manera, en su mente y plasma su obra. Es como un poeta que usa, él actúa, ¿cómo actúa? Usando palabras y hace cosas hermosas. En ese sentido es el hacer, estrictamente tomando la palabra, es decir, entrar en una actividad creativa. Pero la acción que nos habla aquí Santiago, la acción a la que el texto nos llama, es a una acción creativa así en nuestras vidas. Y es esta, es buscar la manera, hermanos, de cumplir lo que la palabra de Dios nos manda cada que escuchamos la enseñanza de Dios. Es cumplir, es buscar, es esforzarnos por hacer de la palabra de Dios una guía para vivirla en nuestra vida, ¿sí? Cumplirla, lo que el Señor nos ordena, aun cuando nos parezca en ocasiones difícil de cumplir, aun cuando tal vez pudiera parecerle a usted difícil de cumplir o complicado para obedecer o hacer. Está diciendo Santiago, pero ser hacedores, es decir, actúen viviendo la palabra de Dios.
la Biblia, la Escritura, sus estatutos, lo que Él enseña. Este versículo es el mensaje central de no solo de esta porción, sino del capítulo y del libro de Santiago. Por eso el título, Hacedores de la Palabra, hermanos, una fe práctica. Es lo que está pidiendo Santiago en una orden que Dios nos pide ahora a todos nosotros que estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Él nos está ordenando que seamos hacedores, ¿sí? Porque el cristiano no solo trata o no solo lee la Biblia, qué bueno que la leamos. El cristianismo se trata, hermano, no solo de escuchar predicaciones. El cristianismo verdadero no solo trata de orar, no solo se trata de asistir a la iglesia, no solo trata de escuchar la palabra de Dios, se trata de obedecer voluntariamente lo que Dios desea que hagamos. Obedecer la palabra de Dios. Esto trae como consecuencia algo muy importante para todos nosotros. ¿Saben qué es? Un estilo de vida, una forma de vida, la vida del creyente, la vida del que conoce a Dios, la mujer que conoce a Dios, el varón que conoce a Dios, tiene un estilo diferente al que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque en su corazón está el deseo grande de hacer la voluntad de Dios, porque ama a Dios y quiere honrarle con su manera de vivir en todo lo que hace. Ese es el cristianismo, hermanos. Ese es el cristianismo. Un estilo de vida, una relación íntima con Cristo, con Dios mismo, para decirle: Señor, ¿qué deseas que yo haga? Tú eres mi Señor. Dime cómo quieres que viva. Enséñame, muéstrame, recuérdame por tu Espíritu Santo todo lo que has dicho en tu palabra, porque quiero honrarte con mi forma de vivir, con mi forma de hablar, con mi forma de conducirme, con mi forma de ser un creyente, con mi forma de ser un trabajador, con mi forma de ser padre, esposo, hijo, hija, esposa, empleada. Con todo lo que hagamos debemos honrar a Dios. Retomo Santiago 1:22. Dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice ahí? Oidores, no solo oidores. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Precisamente escuchar, oír, ¿cierto? Aquí estamos, y cada que somos expuestos, ahí en casa, en la semana, a un sermón, a escuchar algo en internet, a escuchar la palabra de Dios, al venir aquí a la iglesia, al venir los jueves, al venir al discipulado, estamos siendo expuestos a escuchar la palabra de Dios. Y Dios desea que hagamos algo con ella, que la vivamos, que la vivamos. Dice: no tan solamente oidores. Esta palabra, oidores, se empleaba para referirse a quienes se sentaban en aquel tiempo, se sentaban o se presentaban de una forma pasiva a una reunión, o escuchaban a un orador, o escuchaban la cátedra o la enseñanza de alguna persona o de algún maestro, pero lo hacían pasivamente. Es como si aquí alguien viniera y estuviéramos en un lugar con una puerta más amplia y por allá estuviera alguien escuchando, ¿no? Ahí está, pasivamente, pero no se une al grupo. En ese sentido es oidores. Es como, hermanos, como cuando en la escuela ya no hay cupo para alguna clase. ¿Qué hacemos? Nos podemos escribir, pero solamente de oyentes. De oyentes. El oyente no es el mismo como el alumno que está matriculado, porque el alumno que está matriculado tiene deberes, ¿no es cierto? Derecho a recibir la enseñanza, pero tiene deberes. ¿Como cuáles? Presentar un examen, de estudiar. Tiene la responsabilidad de responder a lo que se le enseña en la cátedra. El que es oidor en este sentido, pasivo,
Está ahí, pero es un oyente, no tiene una responsabilidad de responder a lo que se les enseña, a lo que él está recibiendo. No está obligado a ello, a responder. En otras palabras, hermanos, como son oyentes, no se les hace responsable, pero sobre todo no se sienten ellos mismos responsables por lo que escuchan para entregar cuentas de ello. Solo escuchan. Desafortunadamente, en todas las iglesias hay muchos oyentes. Oyentes en este sentido, personas que asisten a la iglesia, que asisten a la predicación, pero que muestran que no tienen un compromiso para con Dios acerca de lo que Él enseña en su palabra. Que no tienen interés en que ese conocimiento que escuchan cambie la conducta de su vida diaria. Eso es lo que está hablando Santiago hoy a nuestra vida. Eso es lo que está hablando Santiago, es lo que está hablando Dios por medio de Santiago a esta congregación. ¿Cuándo, hermanos? Hoy. Hoy. Dice un comentarista lo siguiente, refiriéndose a este tipo de oidores pasivos sin un compromiso a responder por lo que reciben de enseñanza. Dice, aprovechan el privilegio de escuchar la palabra de Dios, pero no tienen deseo de obedecerla. Cuando se les observa regularmente, se hace evidente por su actitud que no son cristianos, sino que solo fingen serlo. Tales personas que son solamente oidores, y no también hacedores, piensan que pertenecen a Dios, cuando en realidad no es así. Fin de la cita. Y aquí está el peligro. Aquí está el peligro, hermano. Escuchar la palabra no es suficiente. Los creyentes debemos actuar según la palabra, debemos obedecer la palabra de Dios. No lo busque, Romanos 12:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, es decir, de la palabra, serán justificados ante Dios. Esto es importante, hermano. Hay personas que hacen y hay personas que no hacen. Ambas reciben la palabra, pero hay personas que responden a ella a través de modificar su conducta porque quieren dar gloria a Dios y se santifican y caminan rectamente. Pero hay personas que escuchan la palabra de Dios, dice Santiago, y no la hacen, son solamente oidores. En nuestra vida, hermanos, como creyentes, no es suficiente recibir la palabra de Dios. ¿Es glorioso? Sí. ¿Es una bendición? Sí lo es. No es suficiente según la palabra que estamos estudiando. Cada uno de nosotros debemos responder a ella a través de la obediencia. Obediencia, hermanos. Judas recibió la palabra. Judas Iscariote, él recibió la palabra, y nada menos de quién, hermano, de labios del propio Hijo de Dios, de Jesucristo mismo recibió la enseñanza. Imagínense qué bendición. Él recibió la enseñanza, pero no manifestó ¿qué? Obedecerla. Por tanto, nunca fue un genuino seguidor de Jesucristo. No lo fue, hermanos. Fue expuesto a la palabra, fue oidor, pero no fue un hacedor de la palabra. Ve lo importante, hermanos, de esto, de esta porción que hoy estudiamos. Y no es cuestión de lo que se haya repetido una oración, no es cuestión de lo que se haya experimentado, sino de cómo vive la persona a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo importante, porque eso es un fruto, una evidencia de que alguien verdaderamente pertenece al Señor Jesucristo. Y reitero, por eso una evidencia contundente para afirmar que una persona es un verdadero seguidor de Cristo es que anhela, es que desea hacer la voluntad de Dios. Desea obedecer la palabra de Dios.
¿Cómo está nuestro anhelo en esta área, hermano? ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios de todo lo que Él nos instruye? De todo lo que Él nos enseña cuando leemos su palabra. ¿Cómo es la obediencia de cada uno de nosotros? Es importantísimo, hermanos. Porque, reitero, no es solo escuchar, no es solo oír la palabra, no es solo memorizar y entenderla. ¡Qué bueno todo esto! ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno! Pero eso no basta, está diciendo Santiago. Eso no basta en la vida del creyente, porque la palabra de Dios por sí misma nos pide que sea practicada en nuestra manera de vivir. Porque, mire, hermano, podemos decir muchas cosas de nuestros lados. Podemos decir, yo soy creyente, yo me congrego, voy al discipulado, no falto los domingos, me aparezco uno que otro jueves, pero si no vive la palabra de Dios, hermanos, de nada vale. De nada vale, hermano. Si no se vive la palabra de Dios, de nada nos vale ante el Señor. Podemos decir muchas cosas, que somos cristianos, que leemos, que oramos, pero lo que Dios verdaderamente le interesa es que vivamos la palabra. Eso se llama obediencia. Y veamos lo que Jesús enseñaba acerca de ello. Vamos a Mateo 7:21, hermanos. Mateo 7:21. Las personas podrán decir o podremos decir muchas cosas. Habrá quien diga es que Jesucristo es mi Señor, pero si su vida no lo muestra, ¿verdaderamente será su Señor? Si no hay obediencia, verdaderamente será. Miren lo que dijo Jesucristo. No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es, hermano? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacedores, hermanos. Esos son los que estarán en el reino. Esos son los que son hijos de Dios. Estarán en el reino porque son hijos de Dios. Y son hijos de Dios porque evidencian que obedecen la palabra del Señor. Veamos Lucas 11:28 acerca de los que hacen, oyen y hacen o guardan la palabra de Dios. Lucas 11:28, ¿recuerda usted el contexto? Jesús enseñaba ante las multitudes. Y mientras enseñaba, una mujer se paró y le dijo, parafraseando, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Y obtuvo una respuesta de Jesucristo. Lucas 11:28. ¿Estamos ahí? ¿Qué le dijo el Señor? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué, hermanos? Y la guardan. Y la guardan y la obedecen. Y la atesoran. Porque es algo valioso para el creyente. La vive. Debemos ser hacedores y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque hay un grave peligro cuando somos enseñados por la palabra de Dios y no vivimos conforme a ella. Hay un peligro, hermanos. Un gran peligro. El peligro es que al vivir así, escuche por favor, nos engañamos. ¿A quién cree? A nosotros mismos. O sea, nos engañamos, vivimos en un engaño a nosotros mismos. Qué terrible esto. Qué terrible vivir así. Retomo Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esta palabra, hermanos, engaño, viene o significa estafa. Significa engañar por medio de un razonamiento equivocado, un razonamiento falso. Eso es un engaño, hermano. ¿Sí? Esto es muy fuerte, muy fuerte. El engaño viene de pensar que se ha hecho todo lo necesario
por venir a la iglesia, por cantar tal vez, por alabar al Señor, por escuchar la predicación, pero no se ha hecho conforme a la palabra de Dios. No se ha hecho, no se está viviendo lo que el Señor nos ordena. Escuche, nos ordena. Alguien así no está practicando la palabra, porque no está viviendo la palabra. Está viviendo en una apariencia. Está viviendo en una apariencia. Alguien que haga esto, que viva de esta manera, que escuche la palabra de Dios y allá afuera viva como le plazca. Es engañarse, es vivir en una apariencia. Es engañarse a Él, pero también engañar a los demás. Porque no lleva una vida íntegra. Esa persona, una persona así, podrá engañar a todos. Podrá engañarlos. Pero a Dios no. A Dios no. A Dios no se le puede engañar. Por supuesto que no. Puede engañar a los hermanos, puede engañar al pastor, sí, hasta ellos mismos se engañan, como lo estamos estudiando. Pueden engañar a mucha gente, pero a Dios no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve nuestra vida. Dios ve nuestra vida a cada instante. Lo que hicimos ayer, lo que hicimos cada día, desde que nos levantamos. Dios sabe nuestros pensamientos. Dios sabe absolutamente todo lo de mi vida y su vida y de toda persona. Él sabe qué hicimos ayer. Él sabe qué pensamos ayer. Él sabe qué miramos ayer. Él sabe cómo hablamos ayer. Digo ayer porque es lo más próximo, pero Él sabe todo en los días de nuestra vida, hermano. Él sabe todo, absolutamente todo. Es más, Él sabe cómo llegaste hoy aquí. Si venías preparado, si habías orado desde ayer para recibir la palabra y venías con gozo, o si hubo problemas en el trayecto. Si venías enojado, sin disposición de estar aquí, Él sabe todo. Dios conoce nuestra vida, hermanos. Él sabe cómo tratamos a nuestra esposa, varones. Él sabe cómo tratas a tu esposa, hermano, a tu esposo, hermano. Él sabe lo que ves en internet, Él sabe lo que ves en el celular, Él sabe lo que hace cuando estás a solas. Él sabe si oramos, Él sabe si leemos. Yo no sé si usted estudia. Yo no estoy en su casa. Pero Dios sí lo sabe. Y Él desea que seamos hacedores de la palabra de Dios. Por eso cualquier respuesta, hermanos, a la palabra, al ser expuestos, al escuchar la palabra de Dios, que no sea obediencia fiel al Señor, es un autoengaño. Nos estaremos engañando, hermanos. Los que profesan ser cristianos y oyen la palabra sin obedecerla, cometen un gran error espiritual. Se engañan, ya lo dijimos, a sí mismos. Y muchas personas en las iglesias viven, tristemente lo digo, de esta manera. Profesan ser cristianos, pero su desobediencia manifiesta que no lo son. Su desobediencia a la palabra. Y decimos que esto es grave, hermanos, porque a Satanás, pues claro que esto le place, esto le agrada. Que haya iglesias con personas que se engañan, que piensan que son creyentes, pero que no lo son, porque si no obedecen a Dios, esos son. Solo manifiestan que siguen perteneciendo al maligno y no a Dios. Por ello, hermanos, no debemos engañarnos. Cuidado con ello.
El verdadero creyente que conoce a Dios no se queda solo en oír la palabra, sino que hace la voluntad de Dios porque obedece sus mandatos. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21 en adelante. Habla Jesucristo, hermanos, acerca de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Juan 14, 21. Escuchen. Está hablando Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los que y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces usted dice amén, es porque usted obedece a Dios, porque usted ama a Dios, porque usted desea hacer la voluntad de Dios. Y dice ahí, y el que me ama será amado por ¿quién? Imagínense nada más que bendición de Dios para sus hijos. Nos ama, nos será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermanos, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas es a través de su palabra, cuando nos habla, cuando nos procura, cuando nos sostiene, cuando nos dirige, cuando nos consuela, cuando nos exhorta, cuando nos anima, cuando nos fortalece. Eso es la manifestación de Dios a la vida de todo creyente. ¿Cuántas veces el Señor le ha manifestado su bondad, hermano? ¿Cuántas veces el Señor le ha manifestado el darle fortaleza, el traer aliento, hermano? ¿Cuántas veces el Señor le ha sostenido cuando hemos estado llorando, cuando no vemos una salida, cuando nos sentimos afligidos? Él se manifiesta a la vida de sus hijos. Cuando pasamos por estrechez, ¿cuántas veces Dios nos ha proveído para lo necesario, hermano? Dice el verso 22. Y le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y escucha aquí, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, es decir, obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El Señor, a través de su Espíritu Santo, vive en el creyente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y se manifiesta y sentimos su amor, su misericordia, su bondad, su provisión, su gracia, hermanos. Pero por el contrario, Juan 14, 23, el que no me ama, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué dice ahí? No guarda, escuche, no guarda, no obedece mis palabras, dice Jesús. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Estoy hablando lo que el Padre me está guiando a expresarles. Qué importante es esto, hermanos. La propia palabra de Dios, por labios de Jesucristo, hace un contraste acerca de aquellos que escuchan y hacen la palabra de Dios, a los cuales Dios ama, pero también a aquellos que no obedecen, que no guardan su palabra, porque no le aman. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, por favor. Primero de Juan, capítulo 2, verso 3. Dice así: en esto sabemos, escuche, sabemos, entendemos, reconocemos que nosotros, ¿qué? Reconocemos a Él, ¿no? Si guardamos sus mandamientos. Sabemos que somos hijos de Dios y nosotros le reconocemos a Él quién es, porque guardamos, porque obedecemos, porque nos sometemos voluntariamente a lo que Él nos ordena. Y dice el verso 4, el que dice yo le conozco
y no guarda, no obedece sus mandamientos, el tal que es, hermanos, es mentiroso y la verdad no está en él. No está en él. Y si no es verdad, hay un engaño, como lo estamos estudiando. Miren, hermano, no importa cuántos versículos mande una persona en Facebook. Está escribiendo y puede mandar muchas cosas y versículos y enseñanzas y predicaciones. No importa cuántos esté mandando, cuántos textos tenga ahí en sus libros, en sus separadores, tal vez hasta en sus casas, tiene cuadros, qué sé yo, no sé, hermano. No importa eso, no importa eso. Tal vez hasta incluso hable lenguaje piadoso de un creyente. Pero no importa nada de eso si no se está viviendo la palabra de Dios. Podemos mandar muchos textos, hermano, y la gente va a pensar, ay, esta mujer, este hombre es un hombre de Dios. Ay, habla el lenguaje, Dios le bendiga, gloria a Dios, aleluya. Pero si no vive la palabra, se está engañando a sí mismo. ¿Habrá personas así, hermanos? Tristemente, muchas. Muchas. Dios no quiere una iglesia así. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere una iglesia así. Dios no desea una iglesia así. Dios no desea que las personas se engañen no siendo hacedores de la palabra. Él desea a hombres y mujeres que le amen y que decidan seguirle voluntariamente porque le aman y porque saben quién es Él, para darle gloria. Dios quiere obediencia. Dios desea obediencia. Dios nos ordena y nos demanda obediencia. Ahora, con el fin de explicar este contraste, hermanos, que estamos estudiando, de oír pero no hacer, Santiago hace una comparación en los versículos 23 y 24. Y aquí llegamos a nuestro segundo elemento. Recuerde que estamos estudiando. Estamos viendo tres elementos que nos muestran la gran importancia de ser oidores, pero sobre todo hacedores de la palabra de Dios. Ya vimos el primer elemento, o la primera aseveración, una orden muy clara. ¿Cuál fue esa orden? No solo escuchar la palabra, hermanos. Tenemos que ponerla en práctica, es decir, vivirla y no engañarnos. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Número 2, y aquí estamos. Una advertencia muy importante, importantísima, hermanos. Una advertencia, los versos 23 y 24. Santiago 1:23. Vamos ahí, hermano. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, ¿qué? Su rostro natural, su rostro tal como es. El que es oidor de la palabra, pero no la hace, no la vive, hace una comparación Santiago y dice, es semejante, es como el hombre que se considera. Una pausa aquí, hermano. Que se considera. ¿Qué está diciendo Santiago? Considerarse es mirar, pero tiene una característica. Es mirar cuidadosamente, escrupulosamente algo. A detalle, al más mínimo detalle. No es nada más un, pues sí, lo miramos y ya no. Espérame, ¿cómo está lo que estás viendo? ¿Lo estás viendo a detalle, detenido, escrupulosamente? Ese es el sentido, ese considerar, es mirar de una manera escrupulosa, cuidadosa, con un propósito de discernir, de ver todo lo que podamos percibir, para percibirlo con claridad, es decir, a detalle. No es cualquier ver, hermano. Entonces el hombre que escucha y no hace es semejante a esa persona que se considera, que mira escrupulosamente algo, dice que al hombre que considera en un espejo su rostro natural, en un espejo. Un espejo, se mira en un espejo. Santiago utiliza una ilustración aquí. Menciona un espejo para mostrar el contraste del oidor y del no hacedor. Antes que
se inventaran los espejos, el hombre se miraba o usaba como espejo el agua, un río, claro, cuando estaba quieto. Ahí podría inclinarse y mirar su rostro, ¿sí? Ya en la época del Nuevo Testamento, los espejos no estaban hechos de vidrio aún, sino que eran de metal bruñido, pulido. Podía ser de plata, de bronce, y pues si eran pudientes, hasta de oro, muy pulido. Y usaban estos instrumentos como un espejo, ¿sí? Ya los espejos se fabricaron siglos más tarde, los de cristal. Pero en esa época eran espejos bruñidos de metales y generalmente eran puestos sobre una mesa. ¿Sí? De tal forma que tenían que inclinarse para mirarse ahí. Hoy todos usamos espejos y creo que lo usamos todos los días, ¿no? Aunque algunos llegaban no despejados, pero a lo mejor es por las prisas, no por no tener un espejo. Todos tenemos espejos y forma parte de la vida diaria. Por las mañanas lo usamos, ¿sí o no? Por las mañanas usamos el espejo, durante el día nos buscamos algún reflejo, antes de salir de casa lo usamos. Por la noche pues también. Mientras manejamos y tenemos un copiloto femenino, baja la visera y está ahí el espejito y va ahí todo el tiempo viéndose, atendiéndose, maquillándose a detalle, mirándose a detalle, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? No me dejen solo, ¿sí o no? Sí. O nada más me pasa a mí. A detalle, gloria a Dios por eso, ¿sí o no, varón? La verdad. Y ahí van, pues, esta esposa, considerándose, viéndose minuciosamente, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que arreglar? ¿Qué es lo que hay que arreglar? Hay un cabellito aquí, 2 milímetros para la izquierda. Hay que una línea aquí, 2 milímetros más para la derecha. Y se va arreglando, ¿sí? Minuciosamente, considerándose, ¿sí? Considerándose. Ahora, al mirarnos en un espejo, ¿qué vemos, hermanos? ¿Qué vemos? Muchas cosas, créanme, muchas cosas podemos ver ahí. Podemos ver un rostro contento, ¿sí? ¿Está contento usted? Ojalá y se le viera en su rostro. Podemos ver cuando estamos contentos, ¿no? Hay personas cuando están muy contentas porque la vida va bien, porque nos fue bien, hasta se hablan, ¿no? Al espejo, ¿sí o no? Se hablan y pues qué bueno. ¿Qué más podemos ver en un espejo? Sonreímos cuando hay tiempos buenos. Podemos ver, ¿sabe qué podemos ver? Cuando el tiempo pasa. ¿Sí o no? El tiempo pasa y vemos menos pelo, vemos una arruguita por aquí, ¿no? Vemos muchas cosas, hermano. Ya la arruga y hasta generalmente la mujer hasta se cara, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Está bien, digo, pero nos estamos considerando en un espejo. ¿Podemos ver insomnio? Ay, estas orejas. Van al refrigerador y se ponen algo. Cada quien sus cosas. Está bien. ¿Podremos ver enfermedad, hermanos? Podemos ver enfermedad. Ay, me levanté pálido, pálida. ¿No es cierto? ¿Verde? No, verde no. Está verde, hay que doblar ahí rodillas. Imagínense, verde. Vemos muchas cosas, hermanos. El punto aquí es reflexionar, hermanos. El ver es un ver a detalle, meticuloso. Vernos a un espejo.
Nos muestra físicamente el estado en el que nos encontramos, tal como somos, sin maquillaje, tal como somos, porque refleja hasta el más mínimo detalle de nuestro rostro, tal vez si es de cuerpo completo, de nuestro cuerpo, de nuestra vestimenta. Podemos ver las imperfecciones. Bueno, pues así, a través de la palabra de Dios, hermanos, que es un espejo, vemos nuestra vida espiritual. Vemos cómo estamos viviendo. A través de la palabra de Dios, hermanos. La palabra es como ese espejo que no nos deja engañar. Nos muestra lo que somos, hermanos. Porque nos muestra cómo estamos, es decir, cómo nos encontramos en nuestra vida espiritual frente a los ojos de Dios. Porque esta es su palabra. La palabra nos muestra cada error, cada pecado de nuestra vida. ¿Cuántos agradecen eso al Señor? Así como un espejo nos sirve para reflejarnos y cambiar nuestra apariencia externa, así también la palabra de Dios nos refleja, nos confronta internamente y nos exige, hermanos, una respuesta, es decir, un cambio que decidamos nosotros, que corrijamos aquello que no le agrada a Dios en nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Y aquí la advertencia, hermanos. La persona se olvida de lo que ve. Se olvida de lo que ve en la palabra de Dios. En lo que la palabra de Dios le mostró. Se olvida de aquello que tenía que arreglar, aquello que tenía que cambiar en su vida. Y esto es lo grave de esto. Retomo Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a ese hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24, hermanos, porque él, es decir, esa persona, ese hombre, se considera, es decir, mira minuciosamente su vida a sí mismo y se va, es decir, se aleja, y luego ¿qué? Olvida cómo era. Se olvida lo que Dios le mostró. Se olvida de lo que Dios le habló. Es decir, después de mirarse a sí mismo detalladamente, se va rápidamente y rápidamente se olvida de qué clase de persona es, de qué clase de creyente. Si está viviendo o no en santidad, si está viviendo o no la palabra de Dios, se olvida de lo que el Señor le ha mostrado para su vida, o de su vida, mejor dicho. Porque ¿qué oímos de Dios aquí, hermanos? Oímos su palabra, oímos muchas cosas. ¿Qué nos dice el Señor en cada enseñanza? Nos anima, nos alienta, pero también nos corrige y nos exhorta y nos sacude como hoy, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué quiere bendecir a su iglesia, hermanos? Él nos dice muchas cosas. No estás amando a tu esposa como yo he amado a la iglesia, nos habla a los varones. No estás sujetándote a tu esposo, a quien yo he establecido como tu cabeza, les habla a las mujeres. Jóvenes, no están respetando ni honrando a sus padres, están obedeciendo, torciendo la boca, regañadientes. Ahora, ¿por qué se olvida la persona de su apariencia tan pronto se aleja de un espejo? Otra vez hablamos de la importancia. Con cuánta facilidad nos olvidamos de la palabra. Con cuánta facilidad nos olvidamos de lo que Dios nos enseña en cada predicación, en cada enseñanza que podemos llegar a escuchar. Pareciera increíble, pero muchas personas oyen la predicación el domingo y a la semana ya no se acuerdan ni siquiera de una palabra. Bueno, ¿qué digo una semana, hermano? Días. ¿Qué digo días, hermanos? Horas. ¿Qué digo horas, hermanos? Al salir de aquí se llegan a olvidar de lo que el Señor nos habló. ¿Qué digo al salir de aquí? Mire, se llegan a olvidar en el último amén de la oración final.
Eso nos enseña la Escritura. Por ello, la persona que solo es oidor y no hacedor se limita a oír la palabra y se aleja y no responde a las demandas de Dios al obedecer su palabra. Santiago está comparando. La persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen y se va y rápidamente se olvida, es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a ella. Y no hace por obedecer, por hacer los cambios que el Señor le está pidiendo haga. Y prosigue con su forma de vida. Por eso, hermanos, muchas personas, aunque escuchen sana doctrina, siguen viviendo de la misma manera triste. No hacen por obedecerla, por hacer esos cambios, hermano, que Dios nos habla, que Dios nos pide, que Dios nos ordena. Cuidado con eso. También en el Antiguo Testamento hay una gran advertencia. Deuteronomio 8:11, hermano. Yo digo otra vez, cuidado con esto para todos nosotros, hermano. Deuteronomio 8:11. Hablando del Señor, precisamente diferentes advertencias desde el capítulo anterior, el 7. Pero aquí en Deuteronomio 8:11, ¿estamos ahí? Fíjese que dice: cuídate de qué? De no olvidarte de tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. ¿Cuándo? Hoy, hermanos. Hoy estamos escuchando sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Y dice, para advertirnos, cuídate de no olvidar. ¿Cómo sabemos que alguien ha olvidado al Señor, hermano? Porque no hay obediencia a su palabra. Nada más, hermano, no lea por un tiempo su Biblia, deje de congregarse y le aseguro, hermano, que va a estar errando cada vez más, cayendo en la tentación del mundo y comportándose como él. Cuidado, hermano. Cuidado, porque hoy se sigue cumpliendo esta advertencia. Hoy Dios nos sigue poniendo frente a su espejo. Hoy mismo. Recuerde, hermano, estamos viendo 3 elementos que nos muestran la gran importancia de ser oidores, pero sobre todo hacedores de la palabra de Dios. Ya vimos la primera, una orden muy clara de no solo escuchar la palabra, sino que tenemos que ponerla por obra, vivir, no engañándonos a nosotros mismos. Número 2, una advertencia muy importante, ¿sí? A no olvidar lo que Dios nos muestra en nuestra manera de qué, hermano, de vivir, de ser, de conducirnos. Número 3 y última elemento, hermano, una enseñanza que nos trae bendición. Verso 25. Va a ser que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué va a pasar, hermano, con esa persona? Este será que bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado. Y inicia aquí este verso 25 con un más. Eso también tiene en el original la connotación de pero. Es decir, por el contrario, más el que, por el contrario, el que no obedece, pero por el contrario, el que mira atentamente, hermano.
significa atentamente inclinarse y examinar con mucho cuidado. Aquí Santiago usa un verbo aún, hermanos, más fuerte para mirar que el del versículo 23. Este todavía es más minucioso, hermanos, el mirar. Porque no es un simple mirar por curiosidad para entender lo que se dice en alguna enseñanza o lo que dice la palabra, no. Es un mirar deseando penetrar profundamente para examinar lo que el Señor nos está hablando. Aquí la persona mira con suma y con mucha atención a la palabra de Dios. La perfecta ley, la de la libertad, la examina para descubrir su significado más profundo y completo para vivirla. En ese sentido la escucho atentamente, y además dice ahí este verso que persevera en ella. Persevera en ella. Este perseverar significa venir al lado de. Viene a la ley, la desea escuchar, la desea entender. Viene a ella, viene a la escritura, a la voluntad de Dios para estar cerca y permanecer en ella. Eso significa aquí perseverar, venir a la palabra y permanecer en ella para vivirla. Y lo hace porque entiende que ese, hermanos, ese es el propósito por el cual Dios reveló su palabra a los hombres. Ese es el propósito. No solo para aprenderla y tener conocimiento de ella, sino para que la obedezcamos, para aplicarla a nuestra vida diaria, hermanos. Diaria. ¿Cuándo debe vivir la palabra el hijo y la hija de Dios, hermanos? Se lo digo de esta manera, a cada instante. A cada instante. ¿No es cierto? Algún día a lo mejor lo encuentro en la calle. ¿Qué tal si no me ve usted? ¿O usted a mí? ¿No es cierto? ¿A usted a mí? Tal vez no nos encontremos a nadie, pero el Señor sí sabe que estamos haciendo. Retomo Santiago 1:25. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, hermanos, bienaventurado en lo que haga. ¿Cuántos ahorita están recibiendo bendición de lo que están haciendo, hermanos? ¿Saben? Deberíamos ser todos, toda la iglesia. Si usted no está recibiendo bendición hoy, la causa es una: no obedecer la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero a bendición? No es cuestión económica solamente, ¿eh? No nos equivoquemos. La bendición de Dios no solo es económica, sino espiritual. A lo mejor usted puede estar pasando por una prueba y está recibiendo bendición de Dios porque está recordando la palabra de Dios y la está viviendo, está recordando que esta palabra, que esta prueba, quiero decir, le está fortaleciendo, le está preparando, está probando su fe y siente aliento por la palabra de Dios para salir adelante. Me refiero a esa bendición. Porque tal vez usted tiene un problema grande del cual no puede salir, pero está recibiendo bendición de estar siendo animado, de estar siendo fortalecido por Dios. Me refiero a esa bendición, hermanos, por estar haciendo la voluntad de Dios, no la suya. No la suya. No se puede recibir bendición de Dios si no estamos siendo hacedores de la palabra. Bienaventurados. ¿Recuerda la palabra, hermanos? ¿Cuál era? Macarios, ¿verdad? Grandemente bendecidos, benditos, dichosos, felices. Esta expresión representa al hombre cuyo estado va mucho más allá, hermano. Lo habíamos enseñado. Vamos mucho más allá de una simple felicidad o una felicidad emocional. Es mucho más que eso, hermano. Es mucho más
de llevar una vida sin problemas, sin aflicción, sin quebranto. No, esto es mucho más de eso. Es a pesar de eso, ser felices. A pesar de eso, sentirse dichosos y bendecidos. A pesar de eso, el que es Macario es bendecido y da gloria a Dios por todo. Por todo. Bienaventurada es la persona que es dichosa, feliz y bendecida en lo que hace, porque Dios le ha bendecido por la obediencia a su palabra, porque es hacedor de ella y no oidor olvidadizo. ¿Recuerda a Josué? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca, ¿qué, hermanos? A ver, levántalo si lo tienes. Bien. Está en su memoria, ¿verdad? Que no lo levantó. Bien. La memoria del celular. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y qué? Y de noche, es decir, todo el tiempo vas a hacer algo. Vas a meditar en él. ¿Cuánto tiempo está meditando usted en la palabra de Dios? ¿Más que estar en el celular? ¿Más que estar en las series? Dios sabe lo que se hace y lo que yo hago. Y meditarás de día y de noche en él. Y dice aquí, hay un para qué. ¿Sabe para qué, hermano? Para que guardes y hagas conforme a todo, hermano, todo. Decía en el discipulado, el cristiano genuino no es selectivo. No es lo que nos conviene, esta parte sí me agrada, esta no. Es todo el consejo de Dios, amén. Toda la palabra de Dios para nuestra vida. Dice, para que hagas y guardes, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y hay un porqué, hermano. Hay una razón. Porque entonces, es decir, cuando cumplas con eso, cuando medites de día y de noche todo el tiempo, y guardes y hagas conforme a todo lo que en él da, cuando hagas eso, entonces harás ¿qué? Prosperar su camino. ¿Y todo? ¿Qué es todo? Pues ¿para qué vamos al original? Todo es todo. Todo es todo. Y por supuesto, hermano, claro, no hará prosperar tu camino. Hay evangelios que no son el evangelio de Cristo, que hablan de la prosperidad, hermano. No, la prosperidad económica, no. Eso es añadidura. Si usted busca primeramente el reino de Dios, se somete a él, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, él lo da por añadidura, lo que él quiere, hermano. Lo que él desea, lo que sabe que necesitamos. El Señor bendice a su pueblo como él quiere. Y dice el verso 9, mira que te mando que ¿qué? Que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Venga los jóvenes. Esfuércese si cree que usted va a recibir palabra y va a recibir bendición de oír la palabra de Dios. Esfuércese, hermano. Ahorita que se puede. Cuando ya no se pueda, también va a tener que ser muy valiente, porque quién sabe cómo se ponga allá afuera la cosa. Quién sabe cómo se ponga cuando vean que trae usted su Biblia aquí. Tiene usted toda la libertad, hermano. No desprecie lo que el Señor le está bendiciendo. No lo desprecie. Si puede estar aquí, venga. Venga, porque lo necesitamos, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque ¿qué? Jehová tu Dios Eres con los que hermano. ¿Está contigo? ¿A dónde, hermano? donde quiera tú ir. Ay, que vas a ir a Acapulco. Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Ay, que vas a dejar familia, Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Oye, que están las cosas muy difíciles, si tú vas conmigo, yo voy otra vez.
pero solo si es tu voluntad. Solo si es su voluntad. Y si fue su voluntad. Obedecer la ley de Dios no es esclavitud, hermano, sino libertad, como lo cantábamos hace un momento. Este será bienaventurado en lo que hace. Dice ahí en Éxodo 20, no lo busque, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor es misericordioso. El Señor ayuda, el Señor bendice, el Señor transforma vidas, el Señor provee, el Señor cambia corazones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, somos llamados a hacer la voluntad de Dios, y cuando lo hagamos, irá mejor nuestra vida. Va a marchar mejor cada paso en nuestra vida, se lo aseguro. Irá mejor su vida, irá mejor su matrimonio, irá mejor su trabajo, irán mejor sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque seremos bienaventurados por buscar primeramente al Señor, hacer su voluntad, hermano. El verdadero cristiano se conoce no solamente por lo externo, hermanos, sino por lo que hay en nuestro corazón. Un corazón que el Señor ha transformado. No por el lenguaje podemos hablar, y el lenguaje del creyente, usted sabe. El verdadero cristiano no se le conoce por las apariencias externas, sino porque muestra evidencia, hermanos, de un corazón transformado por Dios, un corazón que el creyente lo lleva a ese corazón a obedecer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Concluimos. Miren, todos los que estamos aquí, un día vamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Así es. Quiera o no quiera, que muchos no quieren morirse. Al llegar a la presencia de Dios, hermanos, miren, no nos va a preguntar cuántas predicaciones escuchaste en toda tu vida. O si escuchaste a los mejores y más reconocidos predicadores. No te va a preguntar eso. ¿Sabes lo que nos va a preguntar? ¿Cuánto de eso que escuchamos, siendo oidores no olvidadizos, cuánto de eso vivimos? ¿Cuánto de eso llevamos por obra? Eso sí vamos a entregar cuentas, hermanos. Hermanos, no caigamos en el peligro de oír pero no hacer, de caer en el peligro de dar una apariencia de creyentes obedientes y no serlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Hipócritas. Ser hipócritas. Eso se llama hipocresía. ¿Sabe cómo tristemente, como lo dije al principio, llegan a conocer a muchos creyentes, a muchos congregantes de las iglesias como unos hipócritas? Dios no quiere una iglesia así. Dios no quiere esta iglesia, este remanente así. No quiere una iglesia así, hermano. La iglesia de Cristo se santifica, le ama y le obedece. Cuidado, hermanos. Cuando usted invita a alguien aquí, ¿qué le dice? ¿Cómo lo invita? Ven, porque ¿qué? Ven a escuchar la palabra de Dios. Ven a escuchar sana doctrina, ¿no es cierto? Y cuidado si invitas a alguien y tú no tienes un buen testimonio. Cuidado si invitas a alguien y te dice, es que tú no estás viviendo como dices ser, como tú me quieres enseñar, yo sé cómo vives. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque lo primero que vamos a preguntar es que van a hablar mal del Señor.
van a hablar mal de su palabra y van a hablar mal de la iglesia. Aquí, hermanos, exaltamos al Señor y aquí estudiamos la palabra de Dios. Muestre con su vida que aquí se predica la sana doctrina. Muestre con su vida que ama al Señor. Muestre con su vida y con mi vida que conocemos a Dios. Que conoce la sana doctrina, que es la que transforma el corazón. Cuidado, hermanos, con caer en el oír y no hacer, porque estaremos cayendo en engañarnos a nosotros mismos, pero no a Dios. Pongámonos en el espejo que es la palabra, hermanos. Y si usted no es hijo, venga a Cristo. Entregue su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él le dará un nuevo corazón, una nueva vida en Cristo Jesús. Vida eterna. Pero si usted es creyente, venga al espejo. Atienda atentamente, minuciosamente a lo que Dios nos habla cada día y obedezcamos la palabra. Obedezcamos la palabra cuando Él nos ponga ante ese espejo y corrijamos, hermano, corrijamos aquello que sabemos que Dios nos habla y que no está bien en nuestra vida, hermanos. Cuando hagamos esto, hermanos, vamos a ser macarios, benditos, bendecidos, y nos vamos a deleitar en obedecer la bendita palabra de Dios para ser dichosos, benditos, felices por hacer lo que Dios ordena a nosotros que somos sus hijos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de haber sido expuesto, Señor, a ella como un espejo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hablado, nos has mostrado tal y como somos, como hoy nos encuentras, Señor. Y nos lo has mostrado para que veamos todo aquello que no te agrada, que debemos quitar de nuestra vida, Señor. Que debemos despojarnos de esos vestigios, Señor, de ese viejo hombre, de esa vieja mujer. Gracias por mostrárnoslo, Señor. Porque el anhelo de todo creyente es seguir siendo transformado. Eso deseamos, Padre. Por favor, Señor, no nos dejes igual como estamos. Sigue tratando con cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes cómo está tu iglesia, Señor. Tú sabes cómo está este remanente, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos en tu amor, en tu paciencia y en tu bondad. Que podamos luchar, Señor, contra nuestra maldad, contra nuestra carne. Porque tenemos el ejemplo más maravilloso de obediencia en nuestro Salvador Jesucristo. Que podamos imitarle, que podamos seguir sus pasos. Te pedimos misericordia, Señor, para quien no te conoce, para quien no ha entregado su vida a ti, Señor. Porque sin ti es una vida sin esperanza, Señor. Trae salvación, Señor, si hubiese alguien aquí que no está en Cristo. La obra es tuya, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltado seas, Dios. Exaltado seas. Porque oramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Yeah.